Hablemos de Breaking Bad, la famosa serie que nos dejó alucinados a todo el mundo una vez que se emitió y nos dejó enganchados a las pantallas durante 5 temporadas. Pero a mí, como experto en la estética, es un claro ejemplo de la obra maestra del estilismo. Así que el día de hoy vamos a analizar el proceso creativo del equipo de estilistas que tiene la serie. Cómo evolucionó Walter White y cómo a nivel estético se ayudaron para cautivarnos a todos con las diferentes etapas de la personalidad de este gran personaje. Así que, entro vídeo. En la primera temporada se nos presenta al personaje de Walter White como un señor cincuentón, profesor de química en el instituto y teniendo una vida totalmente normal. Es un señor mayor aburrido, instalado en su rutina, y lo único que hace es atender a su familia, ir a trabajar donde no le hacen apenas ni caso. Y a nivel estético esto se refleja porque tenemos una estética en un hombre bastante conservador, utilizando una gama de colores totalmente neutra, sin tener colores muy llamativos, colores muy vivos, una estética bastante normal. Aparte, a nivel de estilismo facial, no se está dejando un bigote ni lo suficientemente marcado, pero tampoco se atreve a afeitarse por completo. Y en el corte de pelo nos encontramos a una persona avanzada en años que ya tiene bastantes entradas debido a la alopecia androgénica y tiene un corte de pelo normal. Se deja el pelo largo porque sí, está acostumbrado a llevar esa estética y eso quiere decirnos a nosotros a nivel de espectadores que es una persona bastante sutil, no es nada extravagante y aparte no tiene una seguridad como para llevar ninguna estética marcada. Es un hombre mayor, aburrido y ya está. Si nos fijamos en los primeros capítulos de esta serie, nos vamos a fijar que el personaje tiene una personalidad bastante introvertida, es bastante inseguro de sí mismo y no tiene la autoridad que le gustaría ni en el colegio, ni en casa, ni en ningún lado. Es por ello que el equipo de estilismo quiso reflejarlo de esta manera. Tenemos una persona totalmente neutra, colores neutros, camisas, pantalones sobrepasando la cintura. Es un hombre mayor que te podría dar hasta pena una vez que lo ves en la calle. No tiene más historia. A medida que va pasando el primer capítulo, vemos cómo se le da la gran noticia de que le queda poco de vida. Entonces es ahí donde él empieza a desentrañar cómo puede dar una mejor vida a su familia. Ahí es donde vemos la primera exaltación del carácter que tiene al mandar a tomar por culo a su jefe y empieza a dar los primeros pasos hacia la manipulación de Jesse Pinkman. Es ahí donde vamos a la primera escena de las caravanas. En la caravana, si nos fijamos, ya no tenemos un Walter White con un aspecto totalmente neutro. Es ahí donde el equipo de reparto ha decidido cambiarle el estilismo y ponerle un conjunto totalmente verde. Ese cambio de outfit lo que nos está reflejando a nosotros es el cambio de renglón de ese personaje. Walter White está empezando a ver que se le acaba la vida, está empezando a valorar realmente qué es lo que quiere hacer y empezar a liberarse de sus cadenas, y es por ello que decide empezar a cocinar. Realmente es donde a él empieza a cambiarle el chip. Hay un cambio en él, aunque todavía él no lo nota. A la hora de ir al desierto ya no se pone ni sus camisas neutras color camel, ni su jersey de lana, que eso tiene que picar que flipas. Se viste con una estética más llamativa para él, un color verde que el equipo de estilismo nos está dejando claro que ese personaje va a acabar saliendo del renglón que está llevando todo el proceso de su vida. La serie avanza y se van dando un montón de acontecimientos por los que va cambiando la personalidad de este personaje. Walter White empieza a ver que en el mundo que se está metiendo no es tan chulo ni tan fácil como él cree. Realmente empezar a cocinar no es fácil. No tenemos que remontarnos ni una sola temporada para ver el primer cambio estético que recibe Walter White, que es el afeitado de su pelo. Si nos fijamos, Walter White lo vemos en los primeros capítulos, unas cuantas escenas de cómo empieza a acudir a quimioterapia, pero él no espera a perder todo el pelo para empezar a afeitarse la cabeza. Esto ocurre en el momento de que Jesse Pinkman le cuenta que Tuco se la ha jugado. Es ahí donde Walter White empieza a ver que tiene que empezar a tomar el control de su vida. Y es claramente esa escena donde empieza a afeitarse la cabeza, donde este personaje empieza a ganar una confianza a nivel de cualquier persona que se dedica a los bajos mundos. Tiene que empezar a liderar el Heisenberg que su compañero necesita.
Si nos fijamos en la primera escena, una vez que se corta el pelo y se sienta a la mesa con sus familiares, vemos a un Walter White totalmente renovado, mucho más confiado, y es ahí donde también estéticamente pegan un cambio increíble. Vemos a un Walter yendo hacia Tuco con una bolsa de aparentemente meta a reclamar lo que es suyo, pero ya no le vemos ni con el pelo ni con el típico atuendo que suele llevar de costumbre. Ahora luce con una vestimenta mucho más negra. Tenemos un pelo rapado con una indumentaria muy oscura. Eso estéticamente nos quiere decir muchas cosas. La primera es que el primer rasgo de que un hombre se rape la cabeza es un rasgo de autoridad, intimidación y agresividad. Vemos como ya no es el gentil profesor de química de la escuela, sino que es una persona con mucha más autoridad, que nos intimida mucho más y que realmente va a tomar las decisiones que tenga que tomar independientemente del daño que haga a los demás. Que todavía no le vemos con toda la estética que va representando al final de la serie, y eso quiere decir que nos está guardando un siguiente proceso de evolución a nivel estético y de personaje. Se ha rapado la cabeza, pero todavía sigue llevando ese bigote. Eso es un claro indicio de que todavía no es el personaje que todo el mundo va a terminar viendo. Le queda mucho por avanzar, y es ahí donde el equipo estético ha hecho un gran trabajo. Vamos a raparle la cabeza, pero no vamos a darle toda la estética impactante que va buscando ese personaje, porque todavía está en el término medio. Está empezando a evolucionar, pero todavía tiene miedo, tiene muchas inseguridades y no va a dar el paso claro hacia convertirse en el Heisenberg que todos conocemos. Entonces, ¿cómo puede ser que un profesor de química con simplemente un jersey de punto, gafas normales, un pelo totalmente normal de tu padre o el mío, un corte clásico, pueda pasar a tener un cambio tan significativo simplemente con ponerse otro color de ropa, otro atuendo y afeitarse la cabeza? La estética tiene un gran impacto en todas las personas en el momento que nos ven. Psicológicamente se sabe que la primera impresión de las personas nos importa demasiado. Tenemos una opinión infundada sobre todo el mundo una vez que vemos cómo se percibe esa persona. Y es ahí donde con la caracterización de los personajes vamos a poder identificar sus emociones y momento de vida que está pasando en la serie. Es una clara referencia de cómo podemos saber en qué situación de vida se encuentra y qué actitudes va a tomar. Los colores neutros, la apariencia neutra de profesor de escuela nos da una imagen muy neutra, muy débil, no tiene autoridad. Sin embargo, una cabeza afeitada con una bomber negra nos está dando una autoridad. El equipo estético de esa serie lo ha logrado simplemente con cambiar un solo color. Es impresionante. Nos juntamos con un Walter White totalmente desquiciado al final de la temporada 2, viendo cómo tiene que empezar a tomar las riendas de su vida independientemente del daño que haga a los demás. Es ahí donde tenemos la escena donde Walter White ve cómo muere ante sus ojos la novia de Jesse Pinkman, pero no hace nada. Necesita tener controlado y manipulado a Jesse. Después tenemos aquella escena donde vemos a Walter White con el padre de la chica, que es controlador aéreo, y eso desata el gran caos del último capítulo de la temporada, cómo se estrella aquel avión. Tenemos en ese último capítulo una gran evolución en Walter. Nos fijamos cómo ha empezado a tomar decisiones súper importantes y dolorosas, pero que es el único medio que él está viendo para conseguir lo que él necesita. Y es ahí donde tenemos un cambio estético muy importante, donde tenemos un Walter con su bigotillo y la cabeza rapada a cómo se va dejando aquel candado, y tenemos ese gesto tan famoso donde él empieza a darse cuenta de que está empezando a dejar totalmente al lado sus sentimientos y está empezando a actuar solo por y para él. No hay mayor importancia en el tipo de cambio que ha hecho, ya sea un bigote, una barba, una perilla, pero lo único que nos está dejando claro los estilistas en esta acción es la finalización de etapas, cómo se cierra el círculo, cómo acabamos teniendo el cómputo de la creación del personaje. Una persona decide hacer ese cambio en un momento tan importante y tan avanzado de la serie, después de que hayan pasado acontecimientos tan importantes y tan serios. Realmente es un drama lo que está aconteciendo, pero a él parece que únicamente lo que le importa es acabar pareciendo más agresivo. Tenemos un cambio estético muy importante a medida que avanza la serie, que es la presentación de Heisenberg, el alias que utiliza para que la gente le reconozca como el gran narcotraficante de la meta.
Heisenberg luce con un sombrero y unas gafas de sol, pero si nos fijamos en la serie, en el momento que Walter White decide ponerse ese sombrero, lo escenifican como si fuera un acontecimiento muy importante en la serie. Se pone el sombrero, se frota la visera y se ve un aspecto y un plano totalmente centrado en él y cómo empieza a ganar seguridad. En el momento que se pone el sombrero cambia toda la expresión, se le ilumina la cara, dice: aquí estoy yo. Tenemos un Walter White de 50 años que ha decidido ponerse un simple sombrero. Esto a nivel estético, ¿qué nos quiere decir? Si nos fijamos en Walter White, un hombre de 50 años, estadounidense, del estado de Nuevo México, cuando era adolescente, lo que él vería en las películas sería los forajidos del oeste. Harry el Sucio y todos los bandidos. Estas personas, ¿cómo se representaban? Ropas bastante sucias, muy oscuras, pistolas y sombreros. Lo que Walter White está haciendo poniéndose un simple sombrero a nivel estético tiene mucho impacto porque nos está diciendo varias cosas. La primera es que empieza a marcar su personalidad estética. Él valora que ponerse un sombrero es un indicativo de seguridad y de impacto. Que Heisenberg no sea una persona calva y sea un personaje con un sombrero, que es un artículo muy descriptivo de aquel personaje, donde todos lo recordamos con esa imagen, es un claro ejemplo de la creación de ese alter ego, ese alias que está creando él. Ponerse el sombrero y todo el mundo ya tenemos claro de que en esa escena va a ocurrir algo, de que va a entrar Heisenberg en acción. Estéticamente nos dan muchas señales de cómo se transforma él simplemente con un sombrero. Ya no es Walter White, ahora ya es Heisenberg. Llegamos a este final de la serie que me parece mágico, un broche de oro a todo el argumento estético que se ha ido dando durante toda la serie. Tenemos donde Walter White va a salvar a Jesse Pinkman, deja todo el dinero a sus familiares y tiene que escapar, huir a cualquier lugar y consigue cambiarse de identidad y abandona el estado de Nuevo México. Vemos una última escena donde Walter está celebrando su 52 cumpleaños, él solo, en un bar. Y le vemos con una estética muy diferente. Ya no es Heisenberg, pero tampoco es Walter White. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si nos fijamos en la estética que representa a este hombre de 52 años, lo vemos con un pelo mucho más largo, ya no está calvo y en vez de tener perilla tiene una barba muy densa. Fijamos en el Walter White del principio a la última escena de Walter, estamos viendo dos personas con el pelo largo pero tienen estéticas muy diferentes. En aquel hombre profesor de química dócil, vulnerable e inseguro, a tener un hombre curtido en vida y que se nos está dejando en claro que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya ha desistido, va a pasar los días que le quedan de vida de una manera discreta y aislado del mundo. Nos fijamos que tiene una barba muy densa. Esa barba tan densa y ese peinado hacia atrás con el pelo un poco más largo nos quiere decir bastantes cosas a nivel estético. Uno, que es un hombre curtido en la vida y que sigue teniendo esa apariencia bastante impactante, bastante agresiva, pero que está intentando pasar desapercibido. Una barba que le da esa sensación de inaccesibilidad. No quiere que nadie se pare a hablar con él, no le interesa tener más interacciones con la vida. Lo único que quiere es aislarse del mundo, recordar lo que ha vivido en aquellos tiempos pasados y poder pasar ese duelo de perderlo todo, porque él consideraba que cuando llegase a ese punto su vida iba a acabar, pero no ha muerto. Lo más impactante de esta serie es que el hilo argumentativo de todos los capítulos están sucedidos por estéticas muy marcadas. La evolución del personaje se va viendo claramente en él según los cambios de apariencia y de atuendos que va teniendo el personaje, cómo se construye un Walter White, pasa a ser Heisenberg y consigue un tercer alter ego. Yo, como estilista, asesor de imagen y barbero, disfruté esta serie como si fuera un niño pequeño. Iba viendo todos los cambios estéticos que iban pasando todos los personajes de la serie, en concreto Walter White, y lo fui disfrutando como un niño. Cómo te va sentando las bases, va consiguiendo que te posiciones en cada momento de la serie para que te sientas identificado con ese personaje, y cómo consiguen solo con un cambio estético que tú sepas a quién estás viendo. Pasamos a ver cómo los colores grisáceos neutros, esos colores camel, casi mostaza, después tenemos un argumento de colores un poco más vivos en él, y para finalizar una gama de colores totalmente oscura, negra
grises muy oscuros, verdes muy apagados, y cómo conseguimos identificarlos sin que nadie te diga nada. Tú simplemente disfrutas de la serie, lo ves y es que sabes qué te están intentando decir. Y ya para terminar, decirte que puedes seguirme en todas mis redes sociales si quieres aprender más del mundo de la estética y asesoría de imagen. También comentarte de que todas las semanas vamos a tener un nuevo vídeo en este canal. Déjame por comentarios si te ha gustado el análisis, a quién te gustaría que analizásemos en el futuro. Espero que hayáis aprendido, nos vemos en la próxima, portaos mal. Adiós.